Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, después de varios días de estar medio ausente y con algunas complejidades que hemos estado teniendo con el tema de los medios digitales, ya retomamos de vuelta, así que vamos a hacer una pequeña clase hoy sobre un poco lo que habíamos estado trabajando ya la semana que pasó, que tiene que ver con el tema este de los movimientos que tiene nuestro, eh, nuestro, nuestro relieve y cómo ese movimiento termina o genera algún tipo de impacto sobre las sociedades que habitan esos espacios, ¿sí? Nosotros habíamos visto o habíamos empezado a ver esta idea de que los continentes no es que tienen patitas, pero sí es que se mueven, digamos. Los continentes tienen un movimiento. Esta teoría la acuñó un geofísico que se llama Wegener, de apellido, y que él, debido a que encontró en distintos continentes sí, en distintos lugares de distintos continentes, encontró las mismas especies de plantas o las mismas especies de animales, empezó a preguntarse cómo sería que, por ejemplo, entre África y América hubiera especies animales muy similares o que tuvieran muchísimo que ver, o encontrar las mismas plantas en ambas costas. A partir de eso, Wegener fue pensando y fue elaborando una teoría y se fue dando cuenta que además de que en estos continentes, los dos estos que les estoy mencionando, había otros lugares donde pasaba lo mismo y que quedaban muy distantes en kilómetros, y esto le llevó a pensar que en realidad quizás en algún momento de la historia de nuestro planeta hubiera habido un movimiento muy grande de las placas continentales, ¿sí? Estas placas continentales tienen un nombre, se llaman placas tectónicas, ¿sí? Bien, como yo les decía, Wegener, además de observar plantitas y de observar animales, fue observando además que había bordes, ¿sí?, de los continentes que coincidían de una manera sumamente exacta con otros bordes, como es el caso de Australia con la Antártida o de Sudamérica con África, ¿sí? Entonces esto lo llevó a Wegener a pensar que en algún momento estos continentes estuvieron todos juntos, y ahí estableció o armó esta teoría, que es la teoría de la deriva continental, y es que en algún momento todos los continentes estuvieron juntos en una gran masa continental que se llamó Pangea, que se separó en dos, luego dos grandes continentes o supercontinentes que se llamaban, por un lado, Laurasia, y por el otro lado, Gondwana. Estos dos supercontinentes se fueron desplazando hasta que en algún momento terminamos en las posiciones actuales donde están nuestros continentes. Y esto se da porque hay movimiento. Y hay movimiento de las placas. Y hay movimiento de placas que se llaman placas tectónicas. Las placas tectónicas son estas especies de grandes masas de piedra que están por debajo del suelo que nosotros pisamos todos los días, y que estas grandes losas o grandes masas de piedra, ¿sí?, tienen, digamos, una movilidad o se van trasladando. Es por eso que ahora vamos a ver qué movimientos tienen estas placas, y qué procesos generan estos movimientos de las placas, ¿sí? Hay lugares donde las placas tienen una mayor movilidad y hay lugares donde tienen menos. Esos lugares donde tienen mayor movilidad se denominan lugares de falla, es decir, que hay una fractura que tiene cierto roce y eso hace que las placas tengan una cierta movilidad, ¿sí? Hay lugares donde la corteza oceánica, por ejemplo, donde las placas se separan,
y genera un espacio abierto donde asciende. ¿Qué asciende desde el centro de la Tierra? Nosotros tenemos algo en el centro de la Tierra que es una especie de motor a gas que es un gran núcleo incandescente de magma. ¿Qué es el magma? Es lava fundida, es decir, el centro de la Tierra se mantiene a una temperatura muy alta, miles de grados de temperatura que hacen que la piedra se funda. Imagínense la temperatura que habrá ahí abajo. Entonces eso hace que ese magma esté todo el tiempo de alguna manera reconvirtiéndose, y que cuando encuentra un lugar por el cual puede escaparse, porque si está todo el tiempo en un lugar cerrado, eso genera presión, ¿sí? Como cuando nosotros ¿vieron la pava cuando la ponemos a calentar? Que en un momento dado genera tanta presión el vapor debido a que está tratando de salir por algún lado que levanta la tapa. O la presión que podemos tener en una botella de soda, por ejemplo, cuando la agitamos. Vieron que la botella puede estar en un estado más blando, pero cuando nosotros agitamos la botella, ¿qué pasa? Se tensa. ¿Por qué? Porque junta presión. Si nosotros giramos un poquito la tapa de la botella, vamos a ver que enseguida el gas sale. ¿Por qué? Porque juntó mucha presión adentro. Lo mismo pasa con algunos lugares donde hay cierto grosor de las placas, o cierto lugar donde el grosor de las placas es muy fino. Entonces eso hace que la presión que tenemos desde abajo haga que se rompa eso, y al romperse ascienda el magma, que es roca en estado líquido. El magma es esta roca en estado líquido que proviene del interior de la Tierra, ¿sí? Y al entrar en contacto con el agua se va solidificando, y al solidificarse forma una nueva corteza. Así es como, por ejemplo, lo que se da cuando estos procesos se dan en el mar. Esa solidificación va generando relieves debajo del agua. Eso se llaman dorsales oceánicas. Este es el primer movimiento o el primer proceso orogénico que estamos viendo, ¿sí? Como a partir de la expulsión del magma por algún tipo de ventana o chimenea es que vamos formando relieves. Ahora, cuando dos placas tectónicas se juntan y tienen bordes que convergen, es decir, que se juntan entre sí, a veces las placas, unas son más pesadas que otras debido al material de la que están hechas. Entonces, por ejemplo, si dos placas se juntan, pero resulta que esta, ¿sí?, es más pesada que esta. Entonces, esta que es más pesada que esta, ¿qué va a hacer? Se va a ir metiendo debajo. Perdón, sí. Se va a ir metiendo debajo. Y una vez que se mete debajo, cuando se vaya hundiendo, esta placa, ¿sí?, se va a empezar a fundir en el centro de la Tierra debido a la temperatura a la que está el centro de la Tierra. Y esta placa que se va a levantar porque es más liviana, porque se rompió un poquito acá y eso hizo que se levante y salga hacia arriba, porque recordemos que esto se empuja, esto va empujando, va empujando, va empujando. Esta se va para abajo y esta se va para arriba. Esta placa que va a ir saliendo hacia arriba va a formar un relieve, y esta que va yéndose hacia abajo se va a fundir, ¿sí? A veces lo que suele pasar es que se forman fosas, ¿sí?, o pozos muy profundos en el lugar donde la placa se va hundiendo, ¿sí? Ahora, la placa que sale hacia arriba va a formar un relieve nuevo, que por ejemplo la cordillera de los Andes se formó así. Hubo una placa que se hundió debajo y otra placa que emergió. La placa que emergió es lo que vemos nosotros ahora en la actualidad como la cordillera de los Andes, que es el cordón montañoso más importante de nuestro continente, que está formado por el hundimiento de una placa y el levantamiento de otra, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces esa placa que venía desde
tenemos que hay una placa que venía desde ¿dónde? Para que se dé ese levantamiento, ¿sí? Hay una placa que de este a oeste se iba trasladando y hay otra que desde el oeste hacia el este se hundió. Entonces hay una que emergió y hay otra que se hundió. Esa que se hundió es la costa de Chile y la que emergió es la cordillera de los Andes, ¿sí? Bien, chicos. Este es otro proceso o movimiento orogénico, ¿sí? Y estos bordes de las placas que nosotros estamos viendo o estamos tratando de entender, no me estoy tapando los ojos, sino que estoy haciendo así para que ustedes puedan ver. Estos bordes que se encuentran acá se llaman bordes convergentes, ¿sí? Esos bordes convergentes son los que convergen entre una placa y otra y a veces puede hacer que una se hunda y la otra no, etc. Después nosotros tenemos que las placas tectónicas se pueden fracturar o se pueden plegar. Cuando dos placas se juntan, si la roca de la que están compuestas es un poco más maleable o es muy maleable, lo que puede pasar es que haya un plegamiento. ¿Qué significa un plegamiento? Si yo tengo así dos placas, ¿no? Pongámosle que tienen esta forma, ¿sí? Y yo empujo, se pliega. Eso que yo veo acá, ¿sí? Pongámosle que estas son dos placas y ambas se empujan de una punta para la otra, ¿qué pasa? Se levantan, ¿sí? Eso se suele llamar plegamiento. ¿Qué significa? Significa que hay dos placas de material sumamente blando o maleable que cuando se juntan entre sí y se empiezan a empujar una a la otra, se elevan, ¿sí? Y al elevarse forman cordones montañosos o cordilleras. Hay muchas cordilleras que se han formado de esta manera también, así como la de los Andes se formó por el hundimiento de una y el emerger de otra. Si uno cuando ustedes vayan en algún momento, si tienen la posibilidad de viajar y de conocer algunos lugares donde existe la cordillera de los Andes, hay lugares donde se ve claramente el movimiento, digamos, de la piedra de elevarse, ¿sí? Qué sé yo, lugares como Jujuy, donde la cordillera está relativamente cerca de las ciudades y donde se ven los Andes ahí en vivo y en directo, Mendoza, también uno puede ver que la piedra tiene como una especie de patrón de irse hacia arriba. Entonces dijimos que tenemos que la teoría de los continentes la desarrolló Wegener, ¿sí? Que había un continente enorme que era Pangea, que después se dividió en dos, en la Eurasia y en Gondwana. Esos dos supercontinentes después se fueron separando hasta tener los lugares que tenemos hoy, o los continentes tal cual como los tenemos hoy. Después vimos algo de los movimientos de las placas, que estos grandes masas de piedra se llaman placas tectónicas, y que estas grandes masas, digamos, o estas grandes lajas, se van dando lugar a la conformación de distintos relieves. El primer relieve que vimos son las dorsales oceánicas, que es un lugar donde se fractura la placa o donde hay poco grosor de la misma, entonces la presión del centro de la Tierra hace que escape y se formen pequeños volcanes o volcanes, digamos, debajo del mar, y eso forma las dorsales oceánicas. Después vimos que hay placas que se pueden hundir y a partir de ese hundimiento hay una que se levanta y eso da dos cosas. En primer lugar da un pozo o fosa en el océano y en segundo lugar da la posibilidad de la conformación de un cordón montañoso. Pusimos de ejemplo a la cordillera de los Andes, que que funciona por este proceso o por este movimiento orogénico, ¿sí? Después tenemos que si hay dos placas que se juntan entre sí y tienen materiales muy maleables o muy blandos,
se genera un proceso por el cual se denomina plegamiento, que es básicamente cuando juntamos una hoja y la empujamos, que se levanta. Bueno, es exactamente el mismo movimiento el que se genera. Ese es el plegamiento. Y por último, para esta parte, está lo que se denomina fractura o fallamiento, que esto se da cuando hay dos placas continentales que tienen materiales muy rígidos o muy duros, ¿sí? Y que estos materiales no se, digamos, no se pliegan. Entonces ahí lo que suele pasar es que se produce una fractura, y es que se quiebra un pedazo, ¿sí? Y ese pedazo que se quiebra va hacia abajo o hacia arriba, dependiendo el movimiento, ¿sí? Y este proceso puede dar origen, ¿sí?, al descenso y ascenso de grandes bloques de piedra que conforman también relieves, y estos relieves se denominan, o la formación de estos relieves se denominan fallamientos, ¿sí? Todos estos procesos endógenos que generan montañas, sierras y demás, a partir ya sea por plegamiento o por fallamiento, se denominan procesos orogénicos, ¿sí? Son procesos orogénicos y son procesos que son endógenos. ¿Por qué son endógenos? Son endógenos porque son desde adentro hacia afuera, ¿sí? Es decir, no hay un agente externo que genere ese relieve ni que lo modifique, sino que es la misma tierra la que lo genera a partir de su accionar, ¿sí? No es que hay, qué sé yo, el viento acumula, no sé, arena en un lugar y genera dunas. No, esto es otra cosa, ¿sí? Esto es un proceso, porque eso sería un proceso exógeno, es decir, desde afuera hacia adentro. Ahora, esto es desde adentro hacia afuera. Esto es endógeno, ¿sí? Bien. Bien, como les decía recién, tenemos todos esos elementos, ¿sí?, que estuvimos viendo. Y además tenemos otros procesos endógenos que son diferentes de la orogénesis, ¿sí? Que son el vulcanismo y los movimientos sísmicos. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Ahora vamos a explicar bien qué son esos dos elementos y cómo modifican el relieve. Por un lado tenemos que el vulcanismo, ¿sí?, es un proceso muy importante, digamos, para la modificación del relieve, debido a que, ¿qué pasa? Vulcanismo viene de volcanes, ¿sí? El vulcanismo es básicamente, o son los procesos vinculados a las erupciones volcánicas. Nosotros en nuestro planeta tenemos o convivimos, digamos, con los volcanes. ¿Qué son los volcanes? Son cerros o montañas, ¿sí? Por donde mediante los cuales, o desde donde sale o se libera el magma que está en el centro de nuestro planeta, ¿sí? Son estos espacios donde yo les decía hoy, donde hay una capa muy fina, donde hay una fractura, ¿sí?, de las placas tectónicas, que libera es decir, el gas que está dentro del centro de la Tierra genera tanta presión, que en algún momento rompe esos, genera una fractura, ¿sí?, en las placas, y eso hace que el magma salga a la atmósfera y tenga contacto con ella, ¿sí? Bien, chicos, entonces esto que estábamos hablando recién de los volcanes o del vulcanismo, bueno, nosotros tenemos volcanes prácticamente en todo el planeta, ¿sí? Y los volcanes suelen estar ubicados en zonas de cordillera, debido a que son zonas donde puede haber fracturas o donde puede haber menor grosor, ¿sí?, de las placas tectónicas. Los volcanes son montañas con forma cónica, que ya sabemos tienen un epicentro o un centro, digamos, que es hueco, y desde donde suele emerger el magma. El problema más grave del vulcanismo para las personas no tiene tanto que ver con la lava que sale, que es grave, digamos, pero no es lo más importante, sino que lo más grave son el contingente de
gases y cenizas que son expulsados del volcán debido a la presión, digamos, que se libera con cada erupción, ¿sí? Los volcanes tienen grandes, o generan a partir de sus erupciones grandes nubes de material piroplástico, se llama, o nubes piroplásticas. Las nubes piroplásticas son estas cenizas y gases tóxicos que salen al aire debido a y que están almacenados en el centro de la Tierra y salen al aire debido a la presión, digamos, que el volcán genera y bueno, que esto va hacia arriba, ¿no? Los volcanes generan entonces dos cosas: generan estas grandes nubes piroplásticas y generan gran cantidades de lava, generan sí, que es el magma que fluye desde el centro de la Tierra hacia arriba y que termina, digamos, formando también o modificando el relieve, porque no se olviden que el magma es roca sólida, es roca líquida, o un estado líquido plástico como se llama, que es liberada y que con el paso del tiempo esa roca se solidifica, y como hay rocas nuevas, eso genera una modificación del relieve, ¿sí? Van a existir dos tipos de volcanes: los volcanes explosivos y los efusivos. Los volcanes explosivos son los que están situados en la corteza terrestre, en las superficies continentales, es decir, que están en los continentes, en tierra firme, y que suelen tener explosiones sumamente violentas con grandes masas de gas y de ceniza volcánica y un flujo de lava más bien bajo. Y por el otro lado están los volcanes efusivos, que tienen una baja cantidad o expulsan una baja cantidad de gas y de material piroplástico y un torrente de lava mucho más importante que el de los explosivos, ¿sí? Esos volcanes efusivos suelen estar bajo el agua, ¿sí? Entonces tenemos esos dos tipos de volcanes, y tenemos esos dos tipos de y tenemos este primer proceso endógeno, ¿sí? Que es extra de la orogénesis. Ahora, por otro lado, otro de los procesos que se da, de los procesos endógenos que se da, es el caso de los movimientos sísmicos, ¿sí? Los movimientos sísmicos. Bien, los movimientos sísmicos son cuando, o se dan, ¿sí? Se surgen cuando dos placas se juntan entre sí, es decir, dos placas convergen, de la misma manera que estábamos viendo hoy, que una se puede hundir y otra puede... Ahora, los movimientos sísmicos se dan cuando hay dos placas que convergen, ¿sí? Que están juntas, que están trabajando una sobre la otra, que están haciendo presión, que se están empujando, que hay roce, hasta que ¡pac!, hay un movimiento que se encadena, ¿sí? Un roce, un golpe, algo. Eso hace que haya un gran estrépito. Acuérdense que estos son masas inmensas de piedra que están debajo de donde nosotros pisamos. Y esto trae como resultado, ¿sí? Una descarga de energía que se transforma, o que nosotros conocemos como terremotos, ¿sí? Los terremotos suelen ocurrir en zonas de fallas o de plegamientos, es decir, en áreas donde hay dos placas juntas trabajando. Los terremotos pueden causar gravísimos problemas para la sociedad, porque recuerden ustedes, hay un movimiento del suelo. Si las casas o los edificios no están preparados para ello, es probable que se produzcan algunos problemas, ¿sí? Debido a que puede haber derrumbes, puede haber diferentes tipos de inconvenientes a partir de esas situaciones, ¿sí? Los terremotos tienen tienen un par de elementos que es importante que nosotros veamos. En primer lugar, es el epicentro, es el lugar en donde hay una mayor descarga de energía, ¿sí? Es el lugar donde más energía se descarga, que, bueno, el epicentro puede ser muy lejano o puede ser muy cerca donde estamos, ¿sí?
Bien, entonces, el epicentro, como nosotros dijimos, puede estar localizado cerca, puede estar localizado lejos, pero es el lugar donde hay mayor actividad sísmica, ¿sí? Es decir, donde hay una mayor cantidad de ondas disparadas. Eh, Cuando el epicentro se encuentra en el mar, esto puede traer un problema puede traer un problema muy importante, que es que se generan oleajes en el agua, y estos oleajes pueden transformarse en tsunamis o grandes olas o olas gigantes que afectan a las poblaciones costeras. Si nosotros no tenemos en cuenta eso, digamos, puede ser muy grave, digamos, lo que puede pasar, debido a que cuando este oleaje llega a la costa, en general suele llegar con mucha fuerza y con mucha violencia, y arrastra todo lo que está a su paso, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta esa circunstancia y tomar las previsiones del caso. Eh, por eso los estados y los países toman precauciones y tienen equipos para medir las ondas sísmicas, debido a que si se producen en el mar, poder anticiparse a la llegada de ese oleaje, o si se producen en el mismo territorio, a partir de que se empieza a detectar que hay movimiento sísmico, se toman precauciones para evitar, digamos, cualquier problema mayor que pueda haber, ¿sí? Hay dos escalas que miden lo que es el tema de los movimientos sísmicos. Por un lado está la escala de Richter, que mide las ondas sísmicas y la intensidad con la que éstas se descargan, es decir, mide la fuerza del terremoto. Y por el otro lado está la escala de Mercalli, que es la escala que mide, ¿sí?, los daños que los terremotos ocasionan. Es decir, es una escala que tiene más que ver con lo económico. Bueno, chicos, hasta ahora vamos con eso. Yo igualmente voy a subir algunas imágenes como para que ustedes tengan para graficar, ¿sí?, lo que son los procesos orogénicos y lo que son estos procesos endógenos, como para que nos quede claro, ¿sí? Yo ahora voy a subir este video al espacio, que ustedes ahora lo van a ver, y una vez que lo puedan ir viendo, es importante que anotemos, ¿sí?, las definiciones que fuimos dando: definición de erupción volcánica, la definición de placa tectónica, la definición de fallamiento, de plegamiento, de la definición de cómo se generan algunos relieves a partir de las erupciones debajo del mar, como las dorsales, o las cordilleras que se dan por la elevación de una placa por encima de la otra, y bueno, los tipos de volcanes que tenemos, y qué son los movimientos sísmicos y cómo se miden, ¿sí? Eso es importante que lo vayamos anotando, que lo tengamos registrado en la carpeta, y por hoy ya estaríamos, ¿sí? Les mando un abrazo grande, cuídense mucho y estamos en contacto para la próxima clase, ¿sí? Un abrazo grande, continúen cuidándose, continúen quedándose en casa. Es importante que mantengamos la cuarentena. Les mando un abrazo y nos vemos a la vuelta.